Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo. Después del audio que acabaron de escuchar con el pronunciamiento, la primera parte del pronunciamiento del Patriarcado Católico Bizantino, una organización que abandonó la Iglesia desde 2011, estando como pontífice Benedicto, decimos esto, y que cometieron cisma. Pues traemos la segunda parte de esta opinión porque consideramos que a pesar de que son cismáticos, a pesar de que son ultravacantistas, tienen clara la situación que se está viviendo en la Iglesia. Ellos nombraron, eligieron a el arzobispo Carlos María Viganó desde 2019 como papa de esa organización. No se sabe hasta el momento, 4 de noviembre de 2024, si Viganó aceptó o rechazó ese nombramiento, pero se cree que está bajo el auspicio y bajo la protección del Patriarcado Católico Bizantino. La segunda parte de esta reacción al rito maya, aprobado por Bergoglio, que abre puertas a muchos otros, está en un formato de pregunta-respuesta, que es el siguiente. El 8 de noviembre de 2024, el Vaticano aprobó el rito maya de la misa. Se aplicará solo en algunas zonas de México, como dicen. Es la pregunta y la respuesta es la siguiente. No, el rito maya de la misa sentará un precedente para la introducción de las antimisas. La Iglesia Católica se transformó en la antiiglesia de Bergoglio el 18 de diciembre de 2023 mediante la declaración doctrinal Fiducia Supplicans, y ahora durante la fase de implementación del sínodo, Bergoglio continúa encarnando el espíritu del anticristo, introduciendo antimisas. Esa fecha, 18 de diciembre de 2023, con la declaración Fiducia Supplicans, fue la institucionalización de la antiiglesia bergogliana, ¿no? Porque venía establecida desde el mismo día en que se posesionó usurpando la silla de Pedro, el 13 de marzo de 2013. Y 6 días después nació Radio Rosa Mística Colombia, por cosas de Dios y de la Santísima Virgen María. Elementos paganos, gestos, danzas rituales, los realizarán mujeres, quizá semidesnudas, con el tiempo, como es característico de las costumbres paganas, que, como afirman los medios de comunicación, expresan de manera muy propia la cultura respectiva. Además, las mujeres incensarán el altar con un incienso que no es el católico, que no es el incienso bendecido por un sacerdote, sino el incienso conjurado por ellas, que son brujas. En lugar del sacerdote incensarán, al tiempo que realizarán gestos destinados a reavivar el espíritu pagano. Por supuesto, esas pseudomisas sin el Espíritu Santo ya no harán presente el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Pues si no está presente actualmente, aunque se diga correctamente la fórmula de consagración, no está presente, mucho menos si le introducen todo ese paganismo, ¿no? Pregunta: ¿cuál es la consecuencia para la Iglesia de que el usurpador del papado haya promulgado oficialmente Fiducia Supplicans, es decir, el antievangelio sodomítico, el 18 de diciembre de 2023? ¿Va a ser un año? Respuesta: la consecuencia principal es la transformación de la Iglesia Católica en la antiiglesia de la nueva era, de la New Age, que se disfraza bajo el velo de frases piadosas. El hecho de que los obispos guarden silencio al respecto es una gravísima tragedia. Muchos obispos, sacerdotes y creyentes ni siquiera son conscientes de esta situación trágica, y muchos son incapaces de aceptar la verdad a causa de la herejía de la papolatría, que reconoce como papa un archihereje y archiapóstata,
y persona que se consagró a Satanás en su visita a Canadá. Pregunta: ¿cómo es posible que los obispos y los teólogos callen ante ese engaño y manipulación? Respuesta: callan porque rechazan el camino del arrepentimiento, que está vinculado al seguimiento de Cristo. Por eso se dejan engañar por una falsa espiritualidad que no requiere verdadero arrepentimiento ni negación del propio ego orgulloso. Los rituales paganos que adoran a los demonios forman parte de una religión del viejo yo. Conducen a la rebelión contra Dios y a la condenación. Muchos obispos y sacerdotes rechazan la esencia de la salvación, que es la cruz de Cristo. Reciben el espíritu del mundo y el espíritu del paganismo, como le sucedió a todos los cardenales y obispos que estaban en esa ceremonia en Canadá. Y el espíritu del paganismo, reciben el espíritu del mundo y el espíritu del paganismo, que está en el núcleo de la secta de Bergoglio, con el antievangelio sodomítico de Fiducia Supplicans. Pregunta: entonces, ¿puede la estructura encabezada por Bergoglio, representada en las parroquias, seguir llamándose Iglesia Católica hoy en día? Respuesta: la Iglesia Católica tiene doctrina y dogmas católicos y persigue el objetivo principal de salvar almas. La condición para la salvación es la fe en el Evangelio de Cristo, unida al arrepentimiento. Quien se niegue a arrepentirse, que recuerde la advertencia de Cristo en Lucas 13:3. Si no os arrepentís, todos pereceréis. La Iglesia de Cristo da una garantía de salvación a través del arrepentimiento. La secta de Bergoglio, en cambio, es una pseudoiglesia del anticristo. Legaliza la antimoral y abole los mandamientos de Dios, tanto el decálogo como los mandamientos de Cristo. Al negar el pecado, también elimina el credo cristiano. Esta secta ha expulsado el Espíritu de Dios y al introducir nuevos ritos está implantando el espíritu del anticristo. De hecho, la maldición anatema, según Gálatas 1, 8 y 9, pesa sobre la antiglesia de Bergoglio, sobre todos aquellos que aceptan el antievangelio sodomítico de Fiducia Supplicans y que son cómplices yendo a los templos. Pregunta: ¿qué pasa con los sacerdotes y obispos que están en unión interior con el usurpador del papado? Estos obispos y sacerdotes celebran la Santa Misa y administran los sacramentos de manera inválida. Incurren automáticamente en la excomunión, late sentencia y en el anatema de Dios por un antievangelio sodomítico. Con la declaración Fiducia Supplicans del 18 de diciembre de 2023, Bergoglio oficializó suprimir el fundamento de la fe y de la salvación. No solo oficializó el cisma, sino que cometió apostasía pública. Encubiertamente arrastró incluso a la estructura externa de la Iglesia a este camino de suicidio espiritual. Por eso, todos los obispos y sacerdotes deben separarse de él, ya, y borrar su nombre de los textos litúrgicos, que nadie vuelva a mencionarlo en la misa. Pregunta: ¿por qué ha permitido Dios que este usurpador abuse del más alto cargo para destruir la Iglesia Católica? Dios ha permitido que Bergoglio ocupe el cargo para mostrar que Bergoglio hizo que los católicos se abrieran al espíritu del mundo, a las herejías del modernismo y al sincretismo con el paganismo, y que se produjera una traición interna a Cristo y a sus enseñanzas. Dios ha permitido que el actual archihereje y usurpador del papado nos haga darnos cuenta de cuán profundamente ha penetrado ya el espíritu del anticristo y la metástasis que está ocasionando. En esta situación, todo católico
está obligado a realizar una reforma espiritual personal mediante el arrepentimiento, es decir, a renunciar a las herejías y al espíritu del mundo y a regresar a las sanas raíces del Evangelio y de la tradición apostólica. Todo católico debe renunciar personalmente, no solo a Bergoglio y a su secta, sino también al espíritu del anticristo, que abrió la puerta a la profunda crisis actual en el seno de la Iglesia y que está en todos los templos. Pregunta: ¿qué se puede hacer todavía para detener esta conversión masiva a la antiiglesia de la nueva era a través del falso profeta? Respuesta: la solución es el arrepentimiento. El primer paso es llamar a la herejía, herejía, al hereje, hereje, al apóstata, apóstata. El segundo paso es establecer una rutina de oración en nuestra vida personal. Los cristianos se ven bombardeados por el espíritu del mundo, y no solo a través de los teléfonos. Para mantener su fe salvadora, deben reservar tiempo para Dios, tiempo para la oración, todos los días. Por eso recomendamos la hora santa, comenzando la noche. Los católicos deben rezar al menos 5 decenas del rosario diariamente como penitencia por sí y por sí mismo y por la iglesia. Y los más fervientes pueden rezar las 20 decenas. También es posible rezar otras oraciones enraizadas en el Espíritu de Cristo. ¿Qué deben hacer los obispos? Pregunta, respuesta. En un signo de profunda apostasía que ni siquiera los obispos eméritos de Europa Occidental y de las Américas, es un signo, de profunda apostasía que ni siquiera los obispos eméritos de Europa Occidental y de las Américas hayan reaccionado ante el crimen de fiducia supplicans. Ahora los obispos permanecen en silencio también ante otras acciones de Bergoglio que conducen al afianzamiento del satanismo. Esta ceguera espiritual, este falso miedo, es un signo de una fe débil o falsa. Por lo tanto, los obispos deben arrepentirse, separarse de la subordinación del archihereje Bergoglio, y como pastores deben llamar a los sacerdotes y a los fieles a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué deben hacer los sacerdotes? Los sacerdotes deben reunirse en grupos de 4 a 7 del domingo por la tarde y continuar hasta el mediodía del martes en oración, comunión fraterna y la enseñanza de los apóstoles, Hechos 2:42. Aquí Dios les dará luz y fuerza. Los sacerdotes y obispos que no oran y son espiritualmente ciegos y tienen el espíritu del mundo, o son cobardes, incapaces de mover un dedo por la salvación de sus propias almas y de las almas que les han sido confiadas, y solo tiemblan por sus egos. Si los sacerdotes oran juntos, obtendrán la fuerza para pedir al obispo local que se separe de Bergoglio, y ellos mismos dejarán de mencionar a este archihereje en la misa. Pregunta: ¿qué podemos esperar de Bergoglio ahora que se ha aprobado el rito maya? Ojo a la respuesta. La aprobación del rito maya de la misa el 8 de noviembre de 2024, hace solamente 4 días, es un abuso de la autoridad papal. El 8 de noviembre fue el mes pasado, sí. Es un abuso de la autoridad papal usurpada, y su propósito no es solo la aceptación del espíritu del paganismo en la Santa Misa, sino también la destrucción definitiva de la esencia de la Santa Misa. Bergoglio y sus seguidores promueven acabar con el celibato, introducir el diaconado para las mujeres y su ordenación como sacerdotisas.
Bergoglio planea implementar todo esto para junio de 2025. Se llevará a cabo por etapas durante la llamada fase de implementación. Aunque Bergoglio no lo logrará en la fecha prevista, sus seguidores y su secta no abandonarían jamás la implementación. Del mismo modo, por etapas, aquí lo hemos dicho, está destruyendo la misa por etapas, sin que supiéramos qué pensaban en el patriarcado, ¿no? Del mismo modo, por etapas, Bergoglio logró la legalización eclesiástica de la sodomía y del colectivo LGBTIQ+, hasta la bendición del pecado que clama al cielo. ¿Qué consideráis lo peor? Pregunta, respuesta. Lo peor es que los católicos se están convirtiendo sutilmente, bajo la obediencia al llamado Santo Padre, en miembros de facto de la antiglesia satánica. Aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones. Abro un paréntesis. Hemos dicho, ustedes no se están dando cuenta por estar metidos en los templos, que los están pasando de la iglesia una santa, católica y apostólica a una iglesia sinodal, pro LGBTI, comunista, marxista, pagana, con ritos paganos, con una cantidad de barbaridades. Y no se han dado cuenta de la transición que están haciendo. Lo llevan en una actitud conductivista, lo llevan poquito a poco desde hace 11 años, ya tienen el cerebro lavado, ya tienen el cerebro sellado, ya tienen las manos selladas. La reflexión y la acción, nada menos, ¿no? A favor del anticristo. Nadie se pregunta, continúo, si esta falsa obediencia no es una rebelión contra Dios y una burla a Cristo y a su evangelio, haciéndole creer a la gente que está con Cristo y estás con el anticristo. Pero esto a nadie le importa. Y es bueno, a nosotros sí. Y es precisamente esta ceguera espiritual la que es un signo de la profunda apostasía interior del catolicismo. En lugar del necesario arrepentimiento vinculado a la proclamación de las verdades fundamentales de nuestra salvación, Bergoglio ha trazado un programa a largo plazo de ayornamiento, es decir, de apertura al mundo y al anticristo. Pregunta. La bula dogmática establece que a un obispo o incluso a un papa hereje se le excomulga de la iglesia y todos sus hechos y actos son nulos. Esta bula dogmática sigue siendo válida hoy en día. Respuesta. Esta bula dogmática sigue vigente hoy en día y es extremadamente relevante. Su aplicación es el remedio para salvar a la iglesia de la catástrofe temporal y eterna. Desgraciadamente, parece que los obispos y sacerdotes o bien no conocen esta bula en absoluto o bien no quieren conocerla. Siguen reconociendo como papa al archihereje manifiesto que se ha excomulgado repetidamente de la iglesia porque les conviene. Se someten a él y siguen tácita o activamente sus pasos suicidas, como Schneider, que está arrastrando a todos los sacerdotes, ojalá que no caigan todos, a los sacerdotes que celebran la misa en latín. Los está arrastrando con sus satánicos argumentos de Schneider. Esto es un signo de apostasía interna y de traición a Cristo y a su cuerpo místico, que es la iglesia de Cristo. ¿Cuál es la solución? Última pregunta y última respuesta, por supuesto. La solución es el arrepentimiento y la oración. A menos que los católicos se arrepientan de verdad, es decir, a menos que se separen del archihereje Bergoglio y su secta, y a menos que encuentren tiempo en su vida personal para la oración, el proceso de autodestrucción y apostasía de Bergoglio no se detendrá. Firmado Elías, patriarca del Patriarcado Católico Bizantino, Metodio y Timoteo, obispos secretarios.
23 de noviembre de 2024. La primera parte, si no recuerdo mal, fue del 22 de noviembre de 2024. Preguntas y respuestas que muchos tal vez nos estábamos formulando. Hay una bula que permite expulsar a Bergoglio de la iglesia por ser apóstata y hereje. Entonces, ¿por qué no la aplica el colegio cardenalicio? ¿No? Porque todos son como Schneider. Yo podría hacer una apuesta con quien quiera, que Schneider en el próximo, bueno, el 8 de diciembre hay un consistorio para nuevos cardenales, pero en el siguiente que podría ser en febrero u otra vez en noviembre o diciembre del año entrante, Schneider será cardenal, porque eso es lo que está buscando. Es un negociante de la fe, digámoslo así. El hereje y apóstata Athanasius Schneider, que no se parece en nada al verdadero Athanasius. Como Francisco no se parece en nada a San Francisco de Asís. No se parece en nada, en absolutamente nada. Dios les bendiga, muchas gracias por acompañarnos en este programa Opiniones. Recuerden que en estos días el Santo Rosario aquí en el canal será de la siguiente forma. Hoy estaremos a las 6 de la tarde. El viernes, el jueves y el viernes estaremos a las 4 de la tarde orando el Santo Rosario. El domingo a las 12 del día para orar la hora de gracia con el Santo Rosario y otras oraciones que nos pide la Santísima Virgen María en la vocación de la Rosa Mística. Los esperamos en todos esos momentos de oración aquí y en las noticias y en el programa Opiniones y en el cenáculo y en todo lo que hacemos aquí en PRF Mundo de Radio Rosa Mística Colombia. Muchas bendiciones.